La Comisión Consultiva Económica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo recomendó al gobierno adoptar una política fiscal prudente y coordinada con la política monetaria que facilite la estabilidad macroeconómica. Otra de las recomendaciones que hizo el organismo fue conformar un Consejo de Vigilancia y Monitoreo de la Economía, integrado por profesionales del área, tanto del gobierno como del sector privado y empresarios, hasta que pasen las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. También, abstenerse de emprender nuevos proyectos de inversión pública hasta después del escrutinio para la escogencia del nuevo presidente, con la finalidad de contribuir a la estabilidad macroeconómica y la credibilidad política fiscal. Al explicar las consecuencias de cesar con el Fondo Monetario Internacional, el profesor Antonio Siriaco, vocero de la Comisión Consultiva Económica de la UAS, afirmó que pueden alterar la tensa estabilidad macroeconómica que vive la economía dominicana, al tiempo de llamar a las autoridades económicas a actuar con prudencia en su política de gasto en el contexto electoral. Independientemente de que se firme o no con el Fondo Monetario Internacional, para esta Comisión Técnica Consultiva Económica es inaceptable, obviamente, aceptar un incremento de un 18% de la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Por diferentes razones. En primer lugar, eso afecta a la competitividad empresarial, afecta a la competitividad de las pequeñas y las medianas empresas. Y en segundo lugar, también esto tiene un efecto inflacionario sumamente importante, considerando que los servicios eléctricos representan en lo que es la composición de la canasta familiar una ponderación de alrededor de entre 1.8 y 2% del total de los bienes y servicios que están ponderados en esa canasta familiar. ¿Qué significa eso? Que cuando se construyen los índices de precios, obviamente que un incremento de un 18% en la tarifa eléctrica va a tener un impacto en la canasta familiar, básicamente en el primer y segundo quintil, que es donde más ponderación existe. De manera que eso es un primer elemento. Un segundo elemento es que también no es menos cierto que el gobierno no va a recibir los 510 millones de dólares. Sin embargo, el no seguimiento de este acuerdo también trae tensiones al interior del gobierno. En primer lugar, eso hace que la política o el régimen de política monetaria, en este caso la meta de inflación, pueda tener problemas para alcanzarla. El vocero del organismo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo citó que como consecuencia del cese con el organismo crediticio internacional podría haber un deterioro en las expectativas de los agentes económicos y se podría debilitar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Ustedes saben que a principios de año las autoridades monetarias establecieron una política de régimen de meta de inflación entre un 4.5 y un 5% como meta para el año 2012. Sin embargo, todo esto puede tener dificultad por el hecho de que el modelo económico dominicano que hasta ahora en los últimos tiempos ha venido sustentándose ha sido sobre la base del endeudamiento. Y entonces, eso tenía como, en cierta manera, como soporte el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Al no haber el financiamiento del Fondo Monetario Internacional, esto hace que el gobierno deba de establecer una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. O sea, el hecho de asumir un régimen de meta de inflación, eso conlleva que el gobierno sea mucho más vigilante, sea mucho más institucional y además que coordine tanto la política fiscal como la política monetaria. En todo caso, si eso no es así, de manera que haría que el Banco Central tendría que modificar la tasa de política monetaria para, en ese sentido, mantener un régimen de meta de inflación de este año entre un 4 y un 5.5%. Es importante que ustedes sepan qué es lo que es un régimen de meta de inflación. Son sencillamente metas y rangos que establecen los bancos centrales para sencillamente mantener un nivel de inflación que no se mueva en ese rango. Y la forma de ajustar y de llevar a cabo ese objetivo es ajustando la tasa de interés.